Ok, entonces, la definición de alimento es la siguiente. Se entiende por alimento y por producto alimenticio, para los efectos legales y reglamentarios, toda sustancia o producto natural o elaborado, que al ser ingerido por el hombre proporciona al organismo los elementos necesarios para su mantenimiento, desarrollo y actividad, y todo aquel que sin tener tales propiedades se consuma por hábito o agrado. Se consideran alimentos para los mismos efectos los aditivos alimentarios, entendiéndose por tal toda sustancia o producto natural o elaborado que posea o no cualidades nutritivas, se adicionan los alimentos para coayudar, modificar o conservar sus propiedades. Esa es la definición de alimento. Yo les marqué en rojo y en azul unas frases que son controversiales que yo quisiera que ustedes me ayudaran a aclarar, ¿verdad? Por ejemplo, dice que todo alimento que al ser ingerido proporcione de mantenimiento, desarrollo y actividad sin tener, y de alimento que tal vez sin tener las propiedades nutricionales se consuma por hábito o agrado. ¿Qué les parece a ustedes esa definición? ¿Qué nos dice esta definición? Que se puede considerar alimento cualquier cosa que no sea nutritiva también. Exacto, entonces una Coca-Cola, por poner una marca, una bebida gaseosa. De hecho, y yo creo que si uno se pone, digamos que a sacar cuántas personas les gusta la Coca-Cola, profe, casi como 80% va a decir que sí. Ajá. Dentro de la definición está, ¿verdad?, que un alimento tiene que ser que te provea algo para mantenimiento, para desarrollo o actividad. Y que puede tener... Ajá. El problema no está más bien como en el exceso que aporta. Por ejemplo, la Coca-Cola podrá aportar algo, pero me aporta en exceso, qué sé yo, otras cosas, azúcares. Exacto, exacto. Cuando nosotros hablamos que puede ser eso, por eso los alimentos tienen, y eso lo van a ver en la clase con Ana Ligia, cuáles, digamos, las dosis máximas recomendadas. Y cuando ustedes ven los empaques de los alimentos, ustedes van a ver los contenidos que tienen de los principales ingredientes. Y eso es muy importante porque ustedes mismos tienen que entender cuánto es lo que ustedes consumen al día, ¿verdad? Hoy en día no es como antes. El hombre evolucionó comiendo lo que había, donde había, cuando había, en la época que había. No tenía la disposición de alimentos que nosotros tenemos todos los días. El hombre no evolucionó desde el neandertal y los hombres primitivos, ¿verdad? Comiendo productos enlatados, embotellados o empacados, ¿verdad? Con una etiqueta nutricional atrás. El hombre evolucionó comiendo lo que necesitaba cuando tenía hambre y en épocas de escasez del alimento, simplemente lo que hacía era que iba y cazaba. Entonces tampoco era que tenía el bistec en la mesa todos los días, ¿verdad? Más que todo comía granos, semillas, vegetales, tubérculos, frutas, que era lo que predominaba. Y tampoco comía manzanas todos los días porque eran épocas en las que se daban las frutas y se dan en ciertas épocas. Entonces, hoy en día, ya cuando nosotros dejamos de ser somos sedentarios, ¿verdad? Tenemos toda la disposición, tenemos todos los alimentos a mano, vamos al supermercado y lo que escogemos, lo que nos dice el instinto en este momento ya no es coma, sino es escoja sus alimentos de acuerdo a sus necesidades. Ya que están ahí, ya que usted entiende, ya va a entender qué alimento usted necesita, qué es lo que usted requiere, no se va a llenar. O sea, imagínense que, por ejemplo, una pregunta que les hago yo a ustedes. Ustedes se levantan y coman jugo con vitaminas. Cereal vitaminado. Con leche vitaminada. Y después de eso tienen unas galletas que tienen además vitamina y no sé qué más. ¿Ustedes creen que todo eso lo necesitamos nosotros? Sí, pero no siempre. No en las dosis que la industria nos está imponiendo consumirlos, ¿verdad? Por eso ustedes tienen que ver en cada paquete
de producto en la etiqueta, lo que a ustedes les recomiendan es qué porción de la dosis que se recomienda para una persona adulta me provee ese alimento. Usted dice, bueno, si yo voy a tomar leche con vitamina D, con vitamina A, perdón, y tengo cereal con vitamina A y tengo el jugo con vitamina A, o sea, voy a llenar de vitaminas que no necesito. Y simplemente voy a estar pagando un precio por alimentos de algo que yo no necesito, que voy a ir a botar, que no, el cuerpo no lo va a utilizar. Hay vitaminas que el cuerpo de lo que no necesita lo desecha, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de alimentos, es cierto que la definición es bastante amplia y que la función principal del alimento es que nos provean, ¿verdad? A que los elementos o los nutrientes requeridos para el desarrollo, pero y que a la vez sean alimentos agradables, ¿verdad? Entonces, lo que nos queda a nosotros como consumidores es saber si lo que estamos consumiendo es lo correcto, qué es lo que consumimos, ¿verdad? ¿Cuánta grasa consumimos? ¿Para qué consumimos esa grasa? ¿Verdad? ¿Por qué vamos a consumir alimentos que nosotros en realidad, o dosis de alimentos que no necesitamos, que no sabemos qué vamos a hacer con eso? Nos alimentamos con una razón principal y es proveerle al cuerpo los nutrientes necesarios para su buen funcionamiento. Pero si nosotros también le estamos dando nutrientes para su mal funcionamiento, el problema es nuestro, que no estamos sabiendo escoger nuestros alimentos. La industria alimentaria va a procesar y va a producir de todo, pero está en nosotros saber qué es lo que vamos a consumir o no. ¿Está claro eso? Sí. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener claro que los alimentos a nosotros nos van a dar esos requerimientos para que el cuerpo funcione bien o mal, eso usted lo escoge, ¿verdad? Si usted consume muchísimas grasas, que son grasas insaturadas, que van a acumularse en el cuerpo, posiblemente usted rápidamente se vaya a enfermar. Y ahí se los digo, se los dejo para que ustedes de tarea revisen bien todos los alimentos que en su casa compran, para qué los compran, qué consumen en la mañana, qué consumen al mediodía, qué se consume en la noche. En la noche recuerden que el cuerpo va a reposo, entonces si usted consume muchos carbohidratos, esos carbohidratos rápidamente se van a transformar en grasa y van a poder generar problemas de salud. Pero esos, ¿verdad? Los alimentos básicamente son para que nos proveen estos elementos, carbohidratos que son fuente de energía para crecimiento, mantenimiento y la actividad física, fibra, produce, digamos, heces más estructuradas que ayudan a mejorar los procesos digestivos, evitan las enfermedades digestivas, ¿verdad? Las vitaminas que regulan todos los procesos químicos del cuerpo y ayudan a convertir la grasa en energía. Las grasas que proporcionan energía, que ayudan a la piel, ¿verdad? A generar los cambios de piel que nosotros tenemos, las proteínas, también que producen hormonas y sustancias activas, minerales que nos ayudan a la formación de los huesos y a mantener un equilibrio de líquido con las secreciones glandulares, ¿verdad? Y también los que brindan satisfacción. Entonces, aquí cuando yo les decía de la primera lámina esta, que tu alimento sea tu medicina, los alimentos nos tienen que proveer algo y además de eso nos tienen que proveer esa satisfacción de que cuando comemos algo nos guste, ¿verdad? A veces es un reto para la industria de alimentos hacer alimentos que sean totalmente sanos, que sean empacados y que tengan un alto agrado y satisfacción. Ustedes lo van a ver más adelante, existe una ciencia que es la ciencia de la sensorial, en la cual nosotros lo que hacemos es analizar cuánto agrado presenta un alimento y cuáles son las variables de ese alimento que yo tengo que mejorar para que no solo sea un alimento sano, sino también que sea un alimento que nos ayude. Ok, vamos a hacer un lapso aquí de 10 minutitos, si les parece. Son las 8:37, nos vemos a las 8:47. ¿Estamos de acuerdo? Es genial. Está bien, profe. Bueno, 10 minutos, café rápido y ya.
Bueno, estamos, jóvenes. Estamos, profe. Sí, profe. Dice Gypsy que se le queman los ojos cuando ve que le dan Coca-Cola a los bebés. Sí, ¿verdad? Es muy difícil entender tal vez por qué los papás a veces no comprenden cuál debe ser la alimentación natural y muy sencilla que podemos tener nosotros sin necesidad de complicarnos, ¿verdad? O cuando hacemos un fresco en la casa y lo llenamos de azúcar, ¿para dónde va ese azúcar? Ustedes tienen que comenzar a preguntarse todo. Ahora, en relación a los alimentos, ¿qué como? ¿Para qué lo uso? ¿Para qué como esto? ¿Cuál es el fin del alimento? Para que puedan tener una vida saludable, sin problemas relacionados a los alimentos. Ok, ¿cuáles son las fuentes de los alimentos? Pues principalmente las fuentes de los alimentos son frutas, hortalizas, los cereales, las oleaginosas, los productos lácteos, los productos cárnicos, los huevos y los productos del mar. Por eso esto lo vamos a ver en más detalle eh, cuando veamos cada uno de los procesos de transformación. Dentro de las fuentes de alimentos están los minerales, la sal y el agua, ¿verdad? Y cuáles son las clasificaciones que se dan también, eso ustedes lo vamos a ir viendo conforme veamos las clases. Estos son algunos factores que impulsan la alimentación, ¿verdad? Son primero los determinantes biológicos, el hambre, el apetito, el sentido del gusto, ¿verdad? Comer, qué rico. Cuando tenemos hambre, a veces se nos despiertan todos los sentidos, más olfato, tenemos el paladar más ansioso, ¿verdad? Son algunos elementos. Algunos otros causan sensaciones, un limón, un mango verde, ¿verdad? La sensación que nos causa a nosotros si de pronto se nos apetece comer, ¿verdad? Algunas actitudes y creencias y conocimientos en materia de alimentación también nos impulsan a comer sanamente. Determinantes psicológicos, muchas veces las personas si están dependiendo o con mucha presión o con mucho estrés, tal vez les incentiva el apetito. Otros son los determinantes sociales, la familia, compañeros de trabajo, algunos patrones de alimentación. Determinantes físicos como el acceso, la educación, capacidades personales. Económicos como tipos de ingreso, disponibilidad de alimentos en el mercado, etc. Algunos estados de ánimo también sugieren la alimentación. Hipócrates dice que los alimentos tienen un poder curativo, ¿verdad? Que los alimentos influyen en el estado de ánimo y que el estado de ánimo influye sobre la elección de los alimentos. Es una relación. Eh, los alimentos tienen que ser disfrutados por la persona que los consuma, ¿verdad? Eso tiene que ser una cosa muy importante en el momento de comer. Por eso muchas veces en las dietas la gente se aburre porque no son alimentos que disfrutan. Sin embargo, pueden haber dietas balanceadas y muy variadas que hacen que las personas puedan tener un mayor acceso a alimentos diferentes y más agradables. Cuando nosotros elegimos un alimento, normalmente hay varios factores que influyen, ¿verdad? Y estos se han hecho estudios en diferentes regiones del mundo. Y por ejemplo, en Europa la gente elige alimentos porque por la calidad y la frescura, ¿verdad? Tienen un pensamiento mucho más orientado al consumo ya, a los hábitos de consumo alimentario de alimentos frescos que provean más nutrientes y eso lo relacionan con calidad, frescura. En segundo lugar, el precio. En tercer lugar, el sabor. Y como conceptos, comer alimentos saludables y que desea comer que mi familia. Eso que desea comer mi familia. Son los factores que yo hago en Estados Unidos, perdón, en Europa, para escoger los alimentos. En Estados Unidos es diferente. Para ellos en esa comunidad lo más importante es el sabor, el segundo el costo, el tercero está la nutrición, en cuarto la comodidad, fácil de preparar, ¿verdad? Que se ponga en microondas, que sea congelado, que esté ya hecho, etcétera. Y de último se preocupan por el peso o que puede producir ese alimento cuando es consumido. Ustedes ven, digamos, la forma de elección de alimentos es diferente dependiendo de la zona.
Será muy interesante que ustedes pudieran hacer, ya como economistas agrícolas, una encuesta de los factores por los cuales la gente elige los alimentos en Costa Rica. Esteban. Profe, eso que usted tiene ahí es muy cierto. Yo que he tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, uno llega a los supermercados y hay pasillos enteros de comida congelada. Entonces, que pizzas con pollo, que todo. Es demasiado la comida congelada y muy fácil de cocinar. Entonces, hay muchas personas que por su trabajo no tienen tiempo. Entonces, lo más fácil es comprar comida que ya viene preparada. Imagínense el rol de la industria alimentaria en los Estados Unidos, la importancia que tiene. Todo el mundo la tiene, ¿verdad? En Europa, en Asia, en Australia, en Oceanía, en todo lado la industria alimentaria es muy desarrollada. Pero la industria alimentaria lo que tiene que ver, entender, y en el caso de ustedes, los economistas agrícolas, que van a conocer más del mercado, que van a tener que entender cuál es el comportamiento del consumidor, es, por ejemplo, como en los Estados Unidos, comer alimentos saludables. Perdón, comodidad, ¿verdad? En Europa es comer alimentos saludables. En Europa, por ejemplo, hay una tendencia, los europeos han sido más, a diferencia de los americanos, nosotros los americanos, de comer más en familia, ¿verdad? De tener el desayuno es pobre en Europa en realidad, ellos almuerzan bien y a la noche se comen alguna cosa, pero es muy importante para ellos comer en familia. Ese es un concepto que ellos tienen. Mientras que en Estados Unidos ese concepto no lo tienen. Entonces, cuando yo diseño alimentos, por ejemplo, si yo voy a trabajar en el mercado europeo, pensaría que voy a hacer alimentos que están relacionados con que sea un alimento que tenga esa expresión de frescura, ¿verdad? Que el sabor le llene, le complazca a los consumidores, que sean alimentos saludables, ¿verdad? Y que puedan llevarlos a la casa. En Estados Unidos es diferente, ¿verdad? Tienen otros conceptos prioritarios para ellos en el momento de elegir los alimentos, como decía ahora el compañero, que es diferente. Usted que tuvo esa oportunidad, usted vio la cantidad de alimentos procesados que existen. Imagínense todas las industrias que están detrás de eso. La alimentación es un derecho humano, ¿verdad? Y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 25, dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. Según los datos, en el mundo hay más, o habrán 800 millones, posiblemente más, 10% de la población mundial que se va a dormir con hambre todas las noches. Y se va a dormir con hambre no porque esté a dieta, sino porque no tienen acceso a los alimentos. ¿Qué piensan ustedes? Sí, profe, yo creo que en realidad sí tiene aún así sea un derecho. Y también hay muchas personas que, como usted lo dijo, no tienen ese acceso, tal vez dependen de comedores estudiantiles o de lugares que ofrecen como ese tipo de alimentación saludable, vamos a decir, ¿verdad? Pero sigue siendo bastante difícil porque hay personas que de ahí, aunque igualmente haya un centro que les dé esa oportunidad de tener una alimentación adecuada, tal vez viven largo de esos lugares o no tienen acceso a, ¿verdad? De igual forma, podríamos agregar que el costo de vida en los diferentes países varía mucho, entonces eso también afecta. Y los países que tienen zonas desérticas, que no tienen tecnología, por ejemplo, el norte de Guatemala, Sudán, ¿verdad? Que son países en donde las poblaciones no tienen agua disponible. Nosotros vivimos en un paraíso. Tenemos agua disponible, tenemos tierras fértiles. No todo el mundo vive en esas condiciones. No todo el mundo tiene acceso a alimentos de los supermercados. No todo el mundo tiene una ciudad a la par de donde vive, donde puede tener acceso. No todos tienen recursos económicos para poder tener acceso hacia eso. La Declaración de los Derechos Humanos
lo que nos hace reflexionar y nos tiene que poner a nosotros en la conciencia es si, a pesar de que existen tantas industrias de alimentos, ¿verdad? De que existe tanta tecnología, ¿por qué todavía existe hambre en el mundo? ¿Verdad? La industria de alimentos fue creada con un objetivo y era que pudiéramos abastecer de alimentos durante todo el año a toda la población, ¿verdad? Eso, a más allá del concepto económico, de las ganancias, las retribuciones que puede tener la industria alimentaria, estaba el concepto de que cuando nosotros transformamos y conservamos alimentos, podemos distribuirlos a través de todo el país, a través de todo el mundo, y todos deberíamos tener acceso a una alimentación sana. Sin embargo, todavía, cuando vemos que hay 10% de la población que no tiene acceso a alimentos, ¿verdad? Que todavía existen problemas de malnutrición, es ahí en donde nosotros comenzamos a pensar es si de verdad todavía el mundo necesita más espacio, más tiempo para poder llegarle a todos de igual manera. ¿Verdad? Se los dejo como por ahí con una pregunta. Ahora con esto, situación de la pandemia mundial, hay muchas situaciones que se han empeorado a nivel de el acceso a alimentos por el acceso económico o porque yo conozco gente que ha dejado de consumir hasta carne, ¿verdad? Porque de 3 personas que trabajaban, en ese momento ya solo hay una que trabaja y mientras pagan el alquiler y pagan los gastos de transporte y esto, los dineros no alcanzan y entonces posiblemente un efecto secundario de la pandemia vaya a ser que muchas gentes vayan a disminuir su consumo de alimentos, a desmejorar su salud o a cambiar alimentos que consumían antes por otros alimentos que sean mucho más baratos y menos nutritivos. Pero es una cosa que se lo dejo yo a ustedes para que ustedes reflexionen. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades y preferencias que les permitan llevar una vida activa y sana. Entonces, seguridad alimentaria es que nosotros podamos tener acceso a alimentos inocuos y nutritivos. ¿Qué significa inocuo? María Fernanda, Kevin. Profe, disculpe, es que no sé si fui yo o usted, pero como que se me cortó. Ajá. No, No escucharon. ¿Sí están viendo la lámina de seguridad alimentaria? sí, Sí, entonces dice, cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico o suficiente a alimentos inocuos y alimentos nutritivos para satisfacer sus necesidades y preferencias que les permiten llevar una vida sana. Yo les pregunto a ustedes que si ustedes me pueden decir qué es Profe, inocuo. un producto inocuo o un alimento inocuo no es aquel, o sea, el que se prepara o se maneja de una manera saludable. Sí, exacto. Tal ¿Qué vez más? también que sea un alimento que no nos vaya a causar daño, que sea como sano. Exacto, eso básicamente, los alimentos inocuos son alimentos que no van a causar un problema a la salud. Como dijo la compañera, que se preparan en condiciones adecuadas y que cuando se consumen, estos alimentos no producen una enfermedad. Y esa palabra tienen que ustedes aprendérsela de memoria, porque a través de todo el curso les van a hablar de la inocuidad alimentaria, ¿verdad? No puede haber un alimento que se consuma que usted no pueda garantizar su inocuidad. Entonces, la seguridad alimentaria, que es un término que hoy en día se usa muchísimo y es muy importante para los economistas agrícolas, es que tienen que entender que todo el mundo tiene que tener, todas las personas, independiente de la raza, del sexo, de la religión, del equipo de fútbol, de la orientación sexual, lo que ustedes quieran, tienen que tener acceso en todo momento a alimentos que sean inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades y preferencias que le permitan llevar una vida activa y sana.
volvemos a lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando veíamos en la lámina anterior que hay 10% de personas que no tienen alimentación, ¿verdad? En el mundo, queremos decir que la seguridad alimentaria está fallando, ¿verdad? Que a pesar de que hay un montón de programas a nivel mundial que lo que hacen es suministrar productos y buscar poblaciones sensibles, vulnerables, ayudarlos a cultivar, etcétera, todavía tenemos mucho que hacer porque dar alimentos a 1 millón o 100 millones, 800 millones de personas es toda una tarea que nos corresponde a todos responder. Entonces la seguridad alimentaria es esto, ¿verdad? Y por ahí que nosotros tenemos que entender. Ok. Estos son a nivel nacional algunos de los programas que Costa Rica ha lanzado relacionados a la política de la seguridad alimentaria y para poder asegurar que todos los que habitamos este país tengamos acceso a alimentos inocuos y nutritivos, acceso físico, o sea, que los podamos tener de forma real, no virtual, ¿verdad? Entonces hay algunos de los programas como el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, los programas Avancemos, políticas para el sector agroindustrial. Hay todo un plan estratégico para la seguridad nacional, nutricional y la erradicación del hambre hasta 2025, que este plan fue propuesto en noviembre del 2017 y fue aprobado por la Asamblea Legislativa. Entonces, Costa Rica es un país agroindustrial, tiene muy buenas fuentes de suministro de alimentos, es un país que tiene buenas industrias de alimentos, transforman los alimentos a alimentos sanos, nutritivos, y por medio de los planes de gobierno lo que estamos tratando es hacer de que a través de todas estas iniciativas estatales podamos asegurarnos de que toda la población tiene acceso a los alimentos, ¿verdad? Eso es una cosa muy importante. ¿Cuánto es el éxito de estos programas? Tendríamos que verlos porque desde el año 2020 y todavía lo que llevamos ya este cuarto mes del año 2021, muchos de estos programas se han minimizado porque el gobierno le ha dado prioridad a dar fondos para cubrir salarios o cubrir otras iniciativas de salud importantes por la pandemia. La FAO, ¿ustedes conocen qué es la FAO? ¿Alguien que me pueda decir qué es la FAO? ¿Cristian? ¿Dari? No me acuerdo qué eran bien las iniciales, pero sí sé que es como la encargada del sector alimentario de los países. Sí, la FAO es la Organización Mundial para la Alimentación, ¿verdad? En sus siglas en inglés, Food Agricultural Organization, la Organización Mundial para la Agricultura y la Ganadería. Y la FAO tiene su sede en Italia, es la que nos rige en muchas de las iniciativas agrícolas y agroindustriales a nivel mundial, ¿verdad? Y ella dice que desciende el ritmo de crecimiento de la producción agrícola mundial a pesar de la precaria situación alimentaria de los países en desarrollo. Hay suficiente cantidad de alimentos para los consumidores con poder adquisitivo, mientras que en los países en desarrollo se necesitan más alimentos, pero no pueden comprarlos, ¿verdad? Entonces es como una controversia, ¿verdad? Los países que tienen grandes producciones agrícolas tienen que disminuir la producción porque no tienen ya consumidores. Y los que necesitan consumirlos no tienen los recursos para comprarlos. ¿Será verdad eso? ¿Ustedes qué piensan? ¿Fernando? ¿Fernando está? Yo pienso que sí es cierto, profe.
Ujú. Porque en esos países, ¿cuánta comida no botan al día? ¿Cuánta comida no les sobra? No solo eso, sino que son países, sí. Pero yo siento que también, digamos, eso va muy sistemático, como ya está establecido y el mercado global, por decirlo así, el que más tiene, y por más que tenga excesos de alimentos, se puede dar esa libertad de, digamos, o sea, no es ético, pero se puede dar libertad de tener más productos alimenticios que los países subdesarrollados, por decirlo así. Entonces, eso es lo que genera eso, que en los países subdesarrollados no haya suficiente alimento, creo yo. Profe, y es que también el mismo concepto lo dice, un país desarrollado es porque está ampliamente desarrollado en todas las áreas de producción y el alimento no es una excepción. Entonces, tiene el potencial necesario para abastecer a los que lo requieren, inclusive hasta más. Pero un país en desarrollo, inclusive la parte del agro no está necesariamente bien desarrollada. Sí, es irónico, ¿verdad? Saber que hay países, por ejemplo, Estados Unidos tiene una producción de maíz impresionante, Canadá, Europa de trigo, de cereales, y han tenido que disminuir sus producciones porque ya no saben qué hacer con ella, no hay compradores, no hay transformación, ya hicieron cereales, combustibles, lo que fuera, ¿verdad? Pero aún así existe esa parte de la humanidad que no tiene los recursos requeridos para poder abastecerse. Es parte de las... Sí. Sí, ¿no? Y también de que en los países que se encuentran en desarrollo todavía, pues yo creo que la economía no es tan flexible como para poder importar ciertas cosas, o las personas no tienen esa oportunidad, ¿verdad? Porque si, bueno, en el caso acá de Costa Rica, si nos ponemos a pensar en otras empresas, por ejemplo, Lala, que Lala, si no me equivoco, es una empresa mexicana de productos lácteos. Ella, no sé en qué año fue que llegó acá al país, pero si usted se pone o si uno se pone a realizar una encuesta, las personas siguen prefiriendo la Dos Pinos antes del producto mexicano, ¿verdad? A pesar de que económicamente tenía precios similares o incluso un poco más baratos. Entonces, tal vez lo económico, no sé si nacionalismo también influyen en ciertas cosas. No sé, o sea, hay muchas cosas por las cuales productos importados cuesta mucho que se establezcan en los países, ¿verdad? Y también que los gobiernos pues limitan a las otras empresas extranjeras y con tanta cosa que hay, ¿verdad? Tantas leyes y todo eso, que también falta inversión extranjera acá, ¿verdad? De igual forma, yo creo que en cierta parte es bueno. Hola. Perdón, es que Más barato. no te escuché. Es que algo se cortó. Yo no sé si fue a mí solamente o a usted. ¿Aló? ¿Listo? Creo que no te escuchamos. Ahora sí. Sí. Genial, genial. Tuve ahí un desperfecto. Que en cierta parte yo creo que es un poco bueno no comprar solo lo extranjero, porque en este país no se le da el suficiente apoyo a los productores nacionales. Entonces, a veces en ese ámbito nos quedamos ahí botadillos. Pero, digamos, independiente del origen de los alimentos, tal vez el cuestionamiento aquí es, ¿por qué no todos tenemos acceso a los alimentos? ¿Verdad? Si hay producción y si existe la transformación de los alimentos. El compañero hablaba algo de las empresas que compiten. Hoy en día el mundo es muy cruel, ¿verdad? Porque nosotros vimos cómo vino una empresa de capital mexicano, industria láctea, se estableció en el país y de pronto no tuvo el auge, no desplazó a la tradición, por decirlo así, ¿verdad?
al producto que la gente está acostumbrada, tal vez el producto no llenó la expectativa. Y en eso ustedes, los que están ahí para ser futuros economistas agrícolas, es un caso de estudio súper interesante, ¿verdad? Porque lo dijo el compañero, con productos de una calidad similar, con precios más baratos, un empaque bonito, con una buena posición en el supermercado, un producto con una empresa de respaldo de nivel mundial. ¿Y por qué al final la empresa no logra alcanzar las ventas? Dice este otro compañero, puede ser porque tenemos un proteccionismo o una tradición, etc. En el libre mercado es así, ¿verdad? Y es por eso que nosotros, desde la óptica de la ingeniería de alimentos, lo que siempre estamos pendientes es de ver qué es lo que la gente consume, cuándo lo consume, cómo lo consume, qué quiere la gente y qué no quiere la gente, porque al final una empresa va a subsistir no porque exista la empresa como tal, sino porque detrás de ella existe un cliente, un consumidor que es socio de esa empresa, o sea, que tiene alguna afinidad, le gusta el producto y lo consume, ¿verdad? Glenn. Sí, profe, ya que estamos hablando un poco de todo eso, ¿verdad? De la industria alimentaria, también me acabo de acordar de un caso que fue que me pareció haber leído o escuchado hace un tiempo algo de exportación de productos cárnicos, ¿verdad? Hacia los países de Europa, creo, y Asia. Sin embargo, bueno, y también he escuchado como que acá en Costa Rica todo lo que es cárnico sí tiene un buen abastecimiento, ¿verdad? Una buena producción. Sin embargo, también se ha presentado la importación de muchos productos cárnicos de Estados Unidos, ¿verdad? Que ustedes lo pueden llegar a observar en todo lo que es Walmart y PriceMart y todo eso, ¿verdad? Y que yo considero que sí ha logrado tener pues, un impacto grande porque mucha gente va y compra en esos supermercados y bueno, los precios en comparación con otros son mucho mejores y tal vez la calidad sí es buena a pesar de ser un producto que si uno se pone a pensar lleva meses congelado, ¿verdad? Tanto por el transporte y almacenamiento y desde la producción también. Bueno, imagínense eso, ¿verdad? Esa es la libre competencia, es la libertad de mercado. Y conforme más tratados comerciales se firmen, más tenemos que nosotros ser fuertes y ser más mundiales, ¿verdad? Antes uno se contentaba con que uno conociera el mercado nacional. Hoy en día, cuando ustedes hacen un estudio, no hacen un estudio sobre la situación del mercado nacional, lo tienen que hacer del mercado internacional. Porque las industrias exportan, porque usted tiene que ver qué está produciendo la competencia, porque la competencia es mucho más fuerte que usted. O sea, nosotros tenemos chocolates en Costa Rica de todo tipo, de todas marcas del mundo, y eso, las empresas nacionales, que ya no son nacionales, o las empresas pequeñas nacionales, tienen que competir en igual precio y calidad con estos monstruos, ¿verdad? Entonces, hoy en día, es como cruel la situación de la industria, ¿verdad? A lo que está enfrentándose. ¿Sí, Glenn? Diga. Sí, no, y otra cosa es de que todo eso vino a repercutir en todo lo que son productores nacionales, ¿verdad? Tanto pequeñas y medianas empresas, más que todo. O sea, personas que están intentando emprender en industrias como lácteos, carnes, la agrícola también, ¿verdad? Pues son los que más se ven afectados por tanta competencia que hay y tal vez de que ni siquiera es competencia propia del país, ¿verdad? Sino que son productos, como dice usted, internacionales. Sí, por ejemplo, como cuando uno va al supermercado, y bueno, a mí me pasa que a veces uno va al supermercado buscando algo y se va a la sección de frutas y tal vez compra las frutas ahí, ya después yo me pongo a decir como, o sea, hubiese ido mejor al mercado y apoyo a los agricultores también, pero de ahí como en el mismo lugar se puede encontrar todo, entonces también, y como dice el compañero, se está afectando también no solo, se está afectando también los empresarios, por así decirlo, o los agricultores del país, porque se está apoyando empresas internacionales, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que en eso nosotros poco podemos hacer hoy en día. Lo único que tenemos que tener claro es
que lo que hagamos tenemos que hacerlo mucho, o sea, muy bien y mejor que los demás para poder competir en estos mercados globalizados. Después, desde los años 40, que Costa Rica comenzó a meterse en tratados y en el mundo comenzó a globalizarse, ¿verdad? Ya llevamos 60 años, 70 años, en donde han habido un trasiego de mercaderías por todo lado y esto ya nadie lo va a parar. Volver a un mundo en donde nosotros vamos a cerrarnos a la competencia, yo creo que ya tendremos que tener un gobierno totalitario, ¿verdad? Que vaya otra vez a revocarnos a eso. Pero yo creo que todo eso no va a suceder y esperemos que no suceda, pero que si podemos competir, que Costa Rica sea un país que lo que produzca sea lo mejor que puede producir y lo que pueda producir, porque a veces también tenemos que tener claro que nos ponemos a producir cosas para las cuales este clima no es lo mejor, entonces es más difícil lograr esas producciones y otras veces lo que podamos industrializar, que lo industrialicemos de la mejor manera y a los precios. Yo se los digo, yo el otro día iba a comprar unos chocolates sin azúcar, por ejemplo, y hay una empresa nacional que hace unos, vale decir 2.000 colones la bolsita. Y me voy a esta cadena de tiendas de Pequeño Mundo, me dijeron que hay unos chocolates españoles que valen la mitad del precio y son buenísimos. ¿Qué hace usted? Va y busca lo que dice, tiene la calidad, me gusta, el sabor, y vale la mitad. Yo tengo que ver cómo ahorro. Y es así de cruel, porque al final el consumidor es el que decide qué es lo que se queda en el mercado o no. La libre competencia, a eso nosotros tenemos que nos tenemos que adecuar. Pero yo lo que estoy seguro es que lo que hagamos tenemos que ser los mejores en lo que estemos haciendo. Y en eso la industria de alimentos ha tratado de hacer su rol. Cuando hablábamos de la empresa esta mexicana que vino acá, no se posicionó en el top of mind, ¿verdad? En la mente de los costarricenses como la empresa ganadora, la empresa que nosotros tenemos ahí. Entonces, ahí hay que comenzar a pensar y a repensar si lo que esa empresa hizo es lo correcto, ¿verdad? Cómo se posicionó dentro de la mente de los costarricenses, cómo sustituye a las otras. Hoy en día es muy fácil, ¿verdad? Las empresas traen muchos profesionales, muchos del área de economía para que analicen los mercados, vean cuáles son las tendencias de los consumidores, vean las ventas de la competencia y con todo eso hacen sus cuadernos de trabajo, ¿verdad? Y sus planes de ruta para atacar mercado y cómo subsistir. Pero yo lo que les digo es que desde hace muchos años nosotros entramos a competir, muchos han muerto en la batalla, ¿verdad? No han podido subsistir, otros han subsistido porque son los mejores. María Fernanda dice, yo considero que como seres humanos siempre nos vamos por donde nos veamos beneficiados y la industria agroalimentaria no es una excepción. Probablemente una empresa prefiere vender sus productos a regiones o países que paguen altos precios por un producto por aquellas regiones que tienen escasos recursos para salir con lo básico. Sí y no, María Fernanda, verá que en eso yo no entiendo mucho, ustedes estoy seguro que me lo van a explicar un día. Por ejemplo, ¿por qué usted, un producto que en Costa Rica hace una empresa X, aquí vale 2 y si usted va al país de al lado y lo compra igual y vale 1? ¿Qué es lo que hace eso, verdad? Los tratados de libre comercio que lo que hacen es que los países puedan tener dólares, que puedan recibir dinero, hacen transacciones a veces que son inexplicables para uno, ¿verdad? De cómo venden y cuáles son las negociaciones que hacen con tal de tener mercados cautivos. Ok, este es un esquema de una planta de alimentos. Vean, las industrias de alimentos son muy complejas, ¿verdad? Yo les decía antes, desde una señora pelando un mango y metiéndolo en una bolsa, o un señor haciendo bizcochos que venden en su casa, hasta una industria que tenga productos muy sensibles, con probióticos, con alta tecnología. Eso es parte de lo que nosotros vemos en la industria alimentaria, ¿verdad? Hay procesos muy sencillos dentro de la industria alimentaria, en este caso es
pelando y lavando brócoli. Nada más vean ustedes la indumentaria que la gente recibe, que usa, perdón, que son gabachas, guantes, todo con el fin de evitar contaminaciones, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante en el curso. Esto es un proceso de selección manual de mango en una industria alimentaria, ¿verdad? Para mangos para exportación. Esta es una empacadora de carne, ¿verdad? Imagínense que esta empacadora, este recinto donde están empacando la carne, está a temperatura de refrigeración, porque la carne no se puede dejar expuesta a altas temperaturas porque fácilmente se contamina. Entonces, imagínense acá la complejidad que tiene este sistema. Esta es una empresa que produce una especie de snack, un bocadillo crujiente, salado, a base de plátano. Esta es una innovación, ¿verdad? Esta es una empresa que procesa palmito, vean hasta dónde viene ahí, en las bandas transformadoras. Hay muchísimo tipo de empresas. En Costa Rica, por ejemplo, una de las empresas que más reconocemos nosotros es la industria del café, ¿verdad? El café que poco conocemos nosotros y deberíamos de ser unos abanderados del café. Sí, María Teresa. Profe, eso quería decir como hace como un ratito. Bueno, yo he tenido como la oportunidad de estar como un poco involucrada. Hay países europeos que compran café de Costa Rica y a precios súper altos, y ellos como que valoran mucho más como es este producto, ya que no son como países productores, digamos, y en Costa Rica tenemos como todo, y a veces la gente prefiere como consumir un café comercial, ya tal vez sea por el precio o por la costumbre, digamos, y no sabe cómo valorar, digamos, por decirlo así, como ese producto que tenemos, digamos, que tal vez hasta sea un poco más saludable y así que un café comercial, digamos. Sí, usted tiene toda la razón, María Fernanda. Nosotros somos una sociedad que niega lo que vale de nuestra sociedad, ¿verdad? Nosotros deberíamos de ser tan orgullosos. Cuando usted habla con un europeo, o habla con un argentino y habla de sus vinos y sus carnes, o los chilenos, de sus frutos del mar, sus mariscos, y usted habla con un colombiano y te habla de la caña y de los productos que tienen y del café, y nosotros cuando hablamos con un tico lo que dice, yo no tomo café, ¿verdad? Hay como una sensación de rechazo hacia lo que nosotros, todos los costarricenses, deberíamos de ser expertos en café. Tenemos uno de los cafés mejores del mundo, con la mejor taza, el mejor gusto del café del mundo. Todos deberíamos de saber catar un café, ¿verdad? Saber cuándo el café tiene un problema, cuándo el café no sabe como a café de pila que le llaman, ¿verdad? O que tiene un sabor a madera, o que tiene un sabor a flor. Nosotros deberíamos de ser. Es una industria en Costa Rica, una agroindustria muy importante. Mucho de lo que es la educación en Costa Rica, la sociedad costarricense, se debe al café. Nosotros lo vemos en la historia y decimos así, Costa Rica sembraba café de 1800 y los italianos o los ingleses que llevaron el primer exportación y lo dejamos ahí. Pero no vemos que dentro de nuestra sociedad el café es súper, no solo por la parte económica y cultural, sino también por la parte tecnológica. Ok, tengo la mano levantada de María Teresa y de Glenn. Sí, profe, y también, digamos, hay como personas que tal vez dicen, ay, sí, yo no tomo café porque me cae mal, o es que hace poco el café empezó como a darme dolor de estómago, digamos, y tal vez es porque no se han como informado bien, o muchas veces como esos cafés comerciales vienen revueltos con un montón de cosas, con azúcar agregada y cosas así, o por ejemplo los testes oscuros que es lo que más puede perjudicar como a una persona ya el sistema digestivo, digamos. Entonces es como tal vez de información y cosas así que tal vez no lo valoran. O sea, el café es como esencial para muchas personas en Costa Rica, y tal vez por falta de información, cosas así ya dejan de consumirlo, dejan de tomarlo, ya van a dar como una mala recomendación o una mala experiencia, digamos. Sí. Glenn. Sí, yo no sé mucho, digamos, en ese tema del café, pero
creo que en comparación con años atrás, ¿verdad? Lo que es, digamos, que la producción de café se ha reducido mucho, ¿verdad? Considero yo, porque, bueno, de lo que he podido escuchar y leer, se ve que la competencia acá en el país, bueno, ya hay marcas que están muy establecidas y los requisitos y estándares para poder exportar, bueno, son un poco complicados. Pequeñas empresas o los productores de café pueden lograr cumplir, ¿verdad? Entonces, al final, pues ya sabe lo que pasa, ¿verdad? Que terminan vendiendo las fincas o dejan de cultivar café y se pasan a algún otro producto, a cultivar alguna otra cosa. Y como dice usted, ¿verdad? Siendo el café parte de la cultura tica y de nosotros de hace muchísimos años atrás. Sí, sí. Tiene razón, porque por ejemplo, al lado aquí, Heredia, de todos lo que era cafetales ahora son zonas francas, son residenciales. Como que ya el tico se empezó a enfocar en otras cosas. Y ya el café Sí, ya no es mundial. exactamente. Y bueno, yo que he andado por, digamos que un poco por Cartago y Turrialba y todo eso, he notado que, por ejemplo, allá por Turrialba muchas fincas que eran productores de café, pues se pasaron a lo que es ganadería, ¿verdad? Y acá en Cartago también he visto que fincas, como dice el compañero, pues se comienzan a convertir en residenciales, condominios y todo eso, ¿verdad? Entonces, Sí, ahí, por ejemplo, yo soy de Turrialba, ¿verdad? Y acá está lo que es Aquiares, que es más o menos como el lugar más de, digamos, de café, ¿verdad? Y más bien estaban haciendo como publicidad porque no tenían recolectores. O sea, entonces el café se estaba echando a perder prácticamente porque no encontraban recolectores y, y de ahí es algo que también afecta. que Sí, dicha claro. que la compañera acaba de rescatar eso, porque me acordé de otra cosa, que con todo esto de la pandemia, ahora hay tantas limitaciones que hubo y cierre de fronteras, yo creo que para nadie es un secreto que la mayoría de recolectores de café son nicaragüenses o eran nicaragüenses. Entonces, con tantos cierre de fronteras debido a la pandemia y todo eso, hubo menos mano de obra y yo creo que incluso en las noticias salió, ¿verdad?, de que ocupaban mano de obra para recolectar café. Tanto desempleo que había en el país o que hay actualmente y a las personas, o sea, como que les daba vergüenza ir a recolectar café o simple y sencillamente decían de que eso no era algo para ellos, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo, es algo que en Costa Rica es muy conocido, digamos, la parte cafetera y las sociedades o las personas pues tienen ese pensamiento, ¿verdad? Sí, Usted claro, tiene digamos, toda la razón. aquí el tico le critica que el café se pierde, que ya no se produce como antes, pero como usted lo dice, mientras estuvo ahorita la cosecha del café, simultáneamente estuvo el porcentaje De de desempleo. empleo más alto en la historia del país. Pero todo el mundo estaba quejando de que no había trabajo. Sí, 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 igual, digamos, acá en la zona de Los Santos fue lo mismo, digamos, acá prácticamente todo es café y habían como propietarios así de cafetales que ni siquiera, o sea, que de verdad le pedían como a los familiares que les ayudaran porque no tenían nadie quien pudiera recolectar el café y digamos, y también ha sido como un problema eso mismo porque hay muchas zonas, digamos, o muchos productores que han llegado a talar como demasiadas montañas y así para sembrar café, entonces ya hay como demasiado y, o sea, como este año que hubo ese problema, no había gente, entonces estaban perdiendo como demasiado de lo que tenían como para producir. sí. Esto es todo un tema y ustedes seguramente van a tener discusiones más profundas en relación al impacto socioeconómico en la economía costarricense de dejar o no de producir café o dedicarnos solo a café muy especializado de ciertas zonas que son los cafés gourmet. Pero lo que yo sí creo es que todos los costarricenses deberíamos de saber muchísimo sobre café, aunque no lo consumamos, porque es uno de los productos estrellas, ¿verdad? La gente, cuando usted viaja, dice, ay, de Costa Rica, ¿qué es lo que usted ve?
de piña, café y yuca. Eso es lo que encuentran en los mercados internacionales. Y banano. Básicamente. Y banano, Y sí. banano, ¿no? Y banano. Entonces, es una de las, ¿verdad? Y nosotros poco sabemos dentro de la educación que nos dan a veces hasta cuáles son nuestros productos. Una vez yo pregunté a unos estudiantes, díganme los productos que ustedes conocen a nivel nacional, y me decían melocotones, lichi, o sea, lo que encuentran en el supermercado. No conocemos, ¿verdad? Lichi, el lichi, aquí no hay ni lichi, o el kiwi, me decían. Eso viene de Nueva Zelanda y el melocotón es de Chile, ¿verdad? O sea, que nosotros lo tengamos en los mercados, que estén ahí, no significa que son nuestra producción. Entonces, tenemos que conocer un poquito más sobre los aspectos relacionados a cuáles son nuestros productos. Sí, Gianfranco dice que históricamente el café es súper importante y es así, ¿verdad? Eso fue lo que nos arrancó a nosotros como cultura, como nos hizo tener Algo que barrios bonitos. Sí, Gianfranco. un elemento que nos puso en el mapa también. Que nos puso en el mapa del mundo, ¿verdad? Y que todavía hoy en día nos sigue poniendo. Cuando usted va a un Starbucks ahí o una tienda de café en Alemania y usted ve que el café, una taza de café vale $10 de café de Costa Rica, y dice, Dios mío, ¿qué fue esto, verdad? Y te hablan maravillas del café, del aroma que tiene, de la acidez del cuerpo del café, y nosotros vemos café y no nos importa. Pero yo creo que tenemos que revertir eso y ustedes son los encargados a volver a generar esa idea. Yo pienso que tan pobres somos que ni siquiera tenemos una buena cadena de cafés costarricenses, ¿verdad? Donde uno puede llegar y sentarse y estar bien, como tantas otras cadenas que se desarrollan. Al tico le gustaba, en su tradición tenía la hora del café y todavía lo tiene, muchos, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que se pueden rescatar a partir de este producto y de la industrialización del mismo, ¿verdad? Aquí es también el cacao, que ahora se ha puesto de moda, cómo se mueve la importancia a nivel mundial de los granos de cacao. Costa Rica comienza a repuntar poco a poco en lo que es la producción de cacao, que tiene características. El cacao nuestro es muy importante en aroma y sabor. Ahí tal vez en algún momento voy a ver si podemos invitar a alguien a que nos hable, no desde el punto de vista agronómico ni desde el punto de vista tecnológico, sino cultural del cacao en Costa Rica, que también es muy importante en la zona del Caribe, ¿verdad? Y aquí hay algunas, nada más se los puse para que ustedes vean cuáles son en un procesamiento de transformación, cuáles son las etapas y cómo ustedes desde ahora tienen que comenzar a entender, ¿verdad?, qué significa y qué implica cada una de esas etapas. Por ejemplo, el café lavado, que era un café que antes se hacía en los beneficios, en algunos beneficios todavía se hace, ya cada vez es menos. Por ejemplo, se fermentaba y qué función tiene la fermentación, igual en el cacao, ¿verdad? Los que han ido a la zona atlántica o a la zona norte, o donde haya cacao, ven los secadores de cacao, ven que el cacao se deja ahí, que el cacao se fermenta. Y bueno, ¿por qué se fermenta? Eso es la curiosidad de ustedes, ¿verdad? Tiene que ser, ¿para qué se fermenta? ¿Qué está sucediendo ahí? Y esa es la curiosidad que nosotros queremos que usted salgan de este curso, es cuestionándose cuando hay un proceso de transformación, no se queden únicamente en lo que sucede, sino qué es lo que está pasando ahí, que pueden ir un poco más allá, porque tener una comprensión de los fenómenos físico-químicos que suceden cuando se transforman los alimentos nos da una mejor comprensión de lo que es una industria, ¿verdad? Por ahí en todas las partes del cacao, ¿verdad? Es el caso del café, ¿verdad? De pasar de café verde a café molido, cuáles son las etapas de transformación que suceden, ¿verdad? Se recibe el café se lava, se le quitan las impurezas, se desmucilagina, eso quiere decir se le quita la cáscara y se le quita la pulpa que tiene, que es muy rica en azúcares. Después de ahí se pasa a un proceso de secado. Después viene un proceso de tostado, y cuando hablamos del proceso de tostado, estamos hablando de un universo que nosotros ni siquiera entendemos, porque resulta que los consumidores, dependiendo del país, así les gusta el café, de una manera u otra. Por ejemplo, los españoles consumen un café tostado que es diferente al tostado de los italianos, consumen mezclas de café de diferentes variedades o diferentes alturas que tienen diferentes sabores, de diferentes regiones. Entonces, al hacer esas mezclas de café con diferentes tipos de tostado, tienen cafés de diferentes
sabores, ¿verdad? Por eso el café, ustedes van al supermercado y van a encontrar en Costa Rica café claro, café tostado, café oscuro, ¿verdad? Café para percolador, café para hacer café expreso, que es otro tipo de café, con un tostado y un molido más fino, ¿verdad? Y todas esas combinaciones, desde la selección de las variedades de café, todo el proceso que conlleva, ¿verdad? Hasta obtener un café molido es la industria agroalimentaria con todas sus implicaciones. ¿Por qué tengo que secar el café a 8% de humedad? ¿Qué pasa si lo seco, si dejo el café a 14% de humedad? ¿Verdad? Son todos esos, cuando ustedes comiencen a analizar y a entender qué es lo que pasa en cada una de las operaciones, van a tener más claro la importancia que tiene la producción de café. Estos son, por ejemplo, los 8 países más productores de café en el mundo, ¿verdad? Nosotros no estamos ahí por volumen, sino que estamos por calidad. ¿Qué tipos de café, por ejemplo, se producen en el mundo? Robusta, robusta y arábica. Arábica, por ejemplo, en Costa Rica está prohibido el café robusta, que son arbustos. Hay todo un debate público para ver si en la zona de San Isidro, no sé si hay alguna persona de San Isidro en general, hay como un debate para ver si podemos sembrar café tipo robusta, que es un café que tiene sistemas de recolección menos especializados que el café arábica, que tiene que ser a mano. Café robusta se puede recolectar con máquinas, pero es un café de mucho menor calidad que el café arábica. También es un café que no necesita altura, tanta altura como el café. O sea, hay condiciones ecológicas, geográficas, diferentes para las diferentes variedades. Pero bueno, el mundo, todo ese es el mundo productor de café. Ya lo que quería que era que ustedes vieran en un mapa de cuántos países producen café, cómo nosotros tenemos que competir, qué es lo que tenemos que producir para poder estar posicionados en un mercado, ¿verdad? Que el café nuestro llegue a una cafetería en Alemania y que se identifique como uno de los mejores cafés del mundo, quiere decir que nosotros podemos estar haciendo algo bien, ¿verdad? No solo en la producción, en la variedad del café, en la parte agronómica del café, sino también en la parte de la parte de la transformación del café hasta llevarlo al café verde. Profe, y también hay personas, bueno, como otros países que en campeonatos, ya sea de barismo, de captación o de estas cosas, han llegado a ganar primeros lugares. Costa Rica nunca ha podido llegar ni siquiera a ser un finalista en alguna competencia de estos, digamos. Sí, porque nosotros vemos estas cosas, no las vemos con el ojo que tendríamos que verlo, ¿verdad? Tal vez a veces creemos que si no, en Costa Rica no tenemos un título universitario y que si ya vamos a hacer, hay muchas formas de ganarse la vida, ¿verdad? Y de pues, especializarse, ¿verdad? Por ejemplo, un barista es una persona que conoce bastante de café, conoce las mezclas de café, conoce las proporciones en que se mezcla el café, conoce los ingredientes que podemos nosotros ponerle al café, que van bien, y es una persona que está especializada. Nosotros sí hemos tenido, hay baristas que han ido a concursos y han estado muy bien posicionados, pero creo que todavía nos falta mucho en la cultura del café nuestra. Ahora que a algunos de ustedes se les ocurre hacer una cadena de cafeterías costarricense, ¿verdad? En donde nosotros podamos tomar café de Tarrazú, café de Naranjo, café de Pérez Celedón, café de Turrialba, y poder conocer las diferencias que tienen en sabor, ¿verdad? Las diferencias que tienen en color, los diferentes procesos de transformación. Eso es. Esto le quería mostrar es los países productores versus los países importadores, ¿eh? Todo el mundo que importa, de qué tipo de café y cuánto importan. Tenemos un mundo entero y todavía hay muchísimos países. China, que mayormente es consumidor de té, hoy en día también se postula como uno de los grandes mercados para el café. Yo creo que necesitaríamos sembrar todo Centroamérica de café para poder abastecer un mercado de 2.000 millones de personas como lo es el de China, ¿verdad? Entonces imagínense que esas oportunidades que se dan de la globalización no son tan malas, ¿verdad? Porque al final abrir un mercado como el de China, el café, todas las cafeterías que podrían hacer, ¿cuánto café podría consumir China? Les digo, no, nosotros el país no nos da para producir todo eso.
¿verdad? Esto es lo que nosotros, por ejemplo, en Francia, que es un país altamente consumidor de café, ¿cuáles son los tipos de café que consumen? Robusta, arábica, libérica, y después de qué tipo, cómo lo consumen, uno tradicional, café instantáneo, café descafeinado, ¿verdad? Son formas de venderlo. El café descafeinado es toda una tecnología en la cual químicamente nosotros quitamos la cafeína del café. Entonces es una tecnología de café bastante sofisticada. ¿Cuántos kilogramos consume la gente al año de café? Ahí nosotros tenemos, ¿y de qué tipo de café? Por ejemplo, Costa Rica es un gran exportador de café a los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia. Ellos consumen café arábica, 99% del consumo es solo 1% de robusta, pero ahí van variando porque al final estos países, dependiendo del gusto, hacen mezclas con esos cafés, ¿verdad? Y esas mezclas identifican el gusto de los consumidores. En Dinamarca ya es diferente, en Noruega también. Francia, por ejemplo, consume más robusta y menos arábica. Y consume más robusta pensando en que Francia tuvo muchas colonias en África y muchos de estos países producen café robusta. Estados Unidos, Italia 52,48, España 58,41, Grecia 94,5, Inglaterra. Entonces, ustedes ven ahí que estos países consumen cantidades, vean, las cantidades por persona de esos productos, lo que siempre igual nos da la oportunidad de ver que existen mercados bastante amplios. Aquí están, por ejemplo, los niveles de tostado que les gustan a los consumidores. En Finlandia les gusta un café verde, ¿verdad? Un café más amarillo, menos oscuro. En Francia es un cafecito más oscuro y en otro es en España, Italia, los cafés expreso que consumen ellos, que son café bastante tostados. Todo esto tiene una tecnología adecuada para el consumo. Sensorial, la gente prueba a los catadores de café, que todos deberíamos de ser catadores. En otro momento vamos a hacer alguna prueba de catado, ojalá que pudiéramos tener acceso, si se pudiera visitar. Esta pandemia es muy cruel con nosotros. Ok, ahora lo que yo quiero ponerles ahí en la mesa es qué es la tecnología de alimentos, un poquito, no sé si quedó claro un poquito la introducción a lo que es la ingeniería de los procesos de transformación, en este caso específicamente el café como un producto estrella en Costa Rica, ¿verdad? Y lo que yo ahora quiero es que ustedes entiendan qué es la tecnología de los alimentos, por qué ustedes tienen que llevar este curso y cuáles son los principios que ustedes tienen que entender, ¿verdad? La ciencia de los alimentos y la ingeniería de los alimentos, lo que es la aplicación de ciencia y tecnología en los procedimientos y medios que el hombre emplea en la transformación, conservación, almacenamiento y distribución de los alimentos que le sirven para su alimentación. Entonces, cuando estamos viendo ahí cuál es el campo de acción de la ciencia de los alimentos, y ustedes son parte de esa, ¿verdad? Es que no es solo la transformación, no queda en el lugar donde se hacen los alimentos, sino que también en los lugares donde se almacena, donde se conserva y cómo se distribuyen los alimentos, ¿verdad? Ante nosotros ha sido un problema que ha costado mucho entender. Ustedes todavía pueden ver algunas deficiencias que existen en el país. Por ejemplo, gente que anda distribuyendo carnes en pickups en la calle, ¿verdad? Si fuera ninguna medida de control sanitario, ¿verdad? O gente que procesa alimentos, quesos, sin pasteurizar, sin evitar que el producto pueda desarrollar alguna bacteria patógena que pueda enfermar a la gente, o lugares en donde se almacenan alimentos que no tienen las condiciones adecuadas y se promueve el crecimiento de microorganismos que posiblemente puedan afectar la salud de alguna manera, ¿verdad? Entonces, la ciencia de los alimentos lo que se encarga es eso, es de ver y controlar que cómo se produce un alimento, dónde se conserva el alimento, cómo se almacena, qué tipo de empaque se utiliza, cómo se distribuye, cuáles camiones de refrigeración, ¿verdad? Para que el alimento llegue sano al hombre, ¿verdad? Entonces, la tecnología de alimentos es eso, ¿verdad? Transformar hasta la conservación. Y ahí todos los productos que nosotros queramos, los estudios de empaque, el empaque es
no solo la protección del alimento, sino es la forma de conservarlo en sus propiedades, ¿verdad? Porque puede decir, ¿qué tipo de empaque puedo utilizar yo para una mayonesa? ¿Qué tipo de empaque puedo utilizar yo para un producto acá que se ve, por ejemplo, unos bananos? ¿O qué tipo de empaque puedo utilizar yo para una salsa de tomate? La ingeniería de alimentos le explica y le define cuáles empaques y qué características tienen que tener para poder preservarse, ¿verdad? Cómo se almacenan, cómo se distribuyen, ¿verdad? Cómo hacen los alimentos, tenemos alimentos naturales y alimentos procesados, ¿verdad? Y ahí si nosotros nos vamos a los orígenes, a la historia, hay muchísimo, ¿verdad? Ustedes pueden buscarse cualquier libro de historia de los alimentos y ver cómo el hombre evolucionó. ¿Por qué el hombre comenzó a conservar alimentos? Primero era por necesidad, porque no se producían durante todo el año, porque venían en el hombre sufría escasez de alimentos en épocas de invierno, ¿verdad? En donde era más difícil obtenerlos, entonces tenía que cazarlos o tenía que conservarlos y en la conservación sucedían fermentaciones y ahí apareció el vino o apareció la cerveza o apareció el pan, aparecieron los alimentos salados, los alimentos deshidratados, ¿verdad? Todo esto porque simplemente para abastecerse en épocas que no había suficiente oferta de alimentos, entonces ellos comenzaron a ver que los alimentos sufrían transformaciones y que esas transformaciones también no solo le permitían conservarlos, sino también que podían consumirlos y en algunos casos el efecto de la conservación favorecía los aspectos nutricionales porque en una fermentación existe una ruptura de moléculas y liberaban minerales y algunos aminoácidos esenciales para la nutrición, ¿verdad? Entonces, ¿qué generó eso? Que simplemente que nosotros en los procesamientos de alimentos pudiéramos tener mayores vidas útiles, ¿verdad? Y que esto implicaba que un alimento transformado podía ser transportado y podía ser expandido a más gente, ¿verdad? Más gente tenía acceso a consumir. Por ejemplo, nosotros tenemos un pico de producción al año, 2 picos de rambután o mamón chino. Digamos, podríamos tener procedimientos para poder hacer mermeladas, jugos y poder llevárselos. Se produce allá en el sur el rambután y poder distribuirlo en la gente de Guanacaste que no tienen plantaciones de rambután. Y poder hacer otros productos y conservarlos y poder consumirlos durante todo el año, ¿verdad? En realidad todo lo que fue la industria de alimentos comenzó con la revolución industrial, ¿verdad? Y ahí fue en donde ya las empresas comenzaron a ver que los alimentos que hacían de forma casera, artesanal, podían transformarse y podían hacerse empresas o lugares en donde se procesaran. En 1810, Nicolás Appert, que nosotros le llamamos el padre del enlatado, ¿verdad? Porque fue el que ideó un sistema para la conservación de los alimentos. Él comenzó a probar de qué manera podía poner alimentos en una lata y si sellaba la lata, qué era lo que pasaba y comenzó a estudiar que se conservaba el alimento. Entonces comenzó a ver qué características tenía que tener la lata, qué características tenía que tener el sello, ¿verdad? Y es ahí en donde comienza la conservación de alimentos de una manera más revolucionaria. Por supuesto que al inicio las latas eran de estaño. Estas latas proveían partículas extrañas al alimento porque todavía no se había estudiado la inocuidad del mismo. En el año 64, 1864, entra Louis Pasteur. Pasteur es un microbiólogo francés que comenzó a ver por qué el vino se deterioraba, ¿verdad? Para los franceses, que son tan orgullosos de su vino y que lo consumen de manera permanente en sus comidas, comenzaron a ver de qué manera podían evitar que el vino se les deteriorara. Dentro de los procesos naturales, en la fermentación de un producto, primero yo convierto los azúcares a alcohol, ¿verdad? Entonces el vino sufre eso, la uva pasa a alcohol y otros compuestos que le generan esas características al vino.
Pero si el producto, la fermentación no se detiene en la producción de alcohol, ese alcohol, por otras bacterias o levaduras o bacterias acéticas que estén presentes, comienza a degradar el alcohol en ácido acético. Entonces, tenían que el vino rápidamente les pasaba a formar un vinagre. Entonces ellos comenzaron a estudiar, Luis Pasteur comenzó a estudiar de qué manera él podía detener la fermentación para que no hiciera el brinco a vinagre. Y ahí es donde él desarrolla la pasteurización, que la pasteurización es el método por medio del cual, por un tratamiento térmico, yo elimino las bacterias nocivas en los alimentos, ¿verdad? Entonces así detengo lo que son los procesos de fermentación. Entonces ahí la pregunta que vino era que para qué se procesa, ¿verdad? Y el procesamiento en realidad, la respuesta que se dio era para contar con alimentos sanos, apetecibles y variados, con valor nutritivo y que estén bien conservados a través de todo el año, ¿verdad? Entonces, a partir, digamos, del aporte que dio Appert y Luis Pasteur, comenzaron a hacer las investigaciones de no solo de las formas de conservar, de detener los procesos de deterioro, sino de tipos de conservación por calor, por frío, por algunos otros métodos. Hoy en día usamos ya ultrasonido, ultravioleta, radiaciones, etcétera, que nos hacen lograr siempre estos objetivos, ¿verdad? Que es buscar obtener alimentos sanos, apetecibles y variados y que mantengan ese valor nutritivo y que estén bien conservados, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de procesamiento, hay cuatro aspectos que ustedes tienen que anotar y los tienen que tener en la cabeza ahí, porque de hecho son preguntas de rutina de los exámenes, que hay 4 características que hay que tomar en cuenta del procesamiento. Uno es la inocuidad, que dijimos que era que los alimentos nunca le hicieran un daño a la salud a nadie, y entonces ahí, cuando hablamos de inocuidad, es que tenemos que conocer cómo se procesa el alimento, quién lo hace, dónde lo hace, cómo lo hace, porque yo no me puedo fiar de nadie, y la inocuidad hoy en día está garantizada por todos los procesos de aseguramiento de la calidad, por todas las certificaciones que se dan de ISO, HACCP, cualquier certificación industrial que me garantice que el alimento se hizo en condiciones higiénicas, que el alimento tenga las mejores características nutricionales y sensoriales. Cuando hablamos de nutrición es que el alimento sea un aporte a mi salud, ¿verdad? No, que no sea en deterioro. Yo no voy a poner un aditivo en una dosis más allá de lo que el organismo humano puede transformar y puede pasar a ser tóxico, ¿verdad? No voy a dar un pescado que está alto en mercurio. Yo voy a conocer que el alimento que voy a dar está libre de compuestos tóxicos que no me va a aportar y que lo que me aporte es bueno para la salud, que me va a aportar vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, etcétera. Y que además tiene buen sabor y que me gusta y que me apetece, ¿verdad? Después, que tenga una vida útil, que yo el alimento lo conservo, que sé que el alimento no me va a hacer daño a la salud, que es nutricional, que me va a gustar y que voy a mantenerlo en el refrigerador o en la alacena o a temperatura ambiente en un periodo de vida que yo conozco y que está escrito en algún lado. Que en el momento que yo cojo la lata o el empaque sepa que a partir que el producto fue procesado el 8 de abril de 2021 y el producto va a vencer el 15 de septiembre de 2021. Y el 15 de septiembre yo reviso el producto, si no lo he consumido, lo desecho porque sé que ya han hecho investigaciones en el cual ese producto a partir de ese momento va a perder sus características nutricionales y sensoriales y posiblemente su inocuidad. Y definitivamente entran los economistas agrícolas y comienzan a ver el valor agregado. ¿Cuánto es lo que ese alimento me va a generar en la economía de la empresa, del país, de la comunidad, de la persona que lo está procesando, ¿verdad? Nosotros hacemos alimentos, los transformamos con un valor económico, ¿verdad? Porque las industrias de alimentos tienen que ser rentables y eso es muy importante. Y ese valor agregado también tiene que ser que el producto puesto en el mercado es competitivo. Competitivo con lo que viene de Estados Unidos, con lo que viene de China, con lo que viene de todo lado. Eso es parte de.
Entonces, nosotros tenemos que entender muy bien, ¿verdad? Todo lo que es las materias primas, primero el conocimiento técnico y científico, qué es lo que le está pasando al alimento, qué equipo requiero yo, maquinaria para transformarlo, qué mano de obra requiero, cuánta energía se requiere, cuánto capital para poder producir ese alimento, ¿verdad? Transformar materias primas hasta llevarlo al alimento es todo un proceso tecnológico que ustedes tienen que entender. Ok. ¿Qué les dice esta imagen, jóvenes? Industrialización. Industrialización. Capitalismo. Okay. Consumismo. Yo pienso que es simplemente disposición, todo lo que está disponible en el mercado, ¿verdad? Y de paso esta es una foto que ganó un premio, yo creo que vale como $5 millones esta foto, por muchas características de lo que los fotógrafos apreciaron. Pero lo que podemos ver es que lo que es la industrialización, ¿verdad? Hoy en día todo está industrializado. Nosotros podemos tener abastecimiento de materias primas suficientes, ¿verdad? Para producir cualquier cantidad de alimentos que podamos consumir. Simplemente nos tenemos que asegurar estos 4 elementos, que sean inocuos, que sean nutricionales y sensorialmente positivos, que tengan una vida útil y que tengan valor agregado. Ok. Perdón, hay alguien que me hizo una consulta aquí. Dice, Ronald pregunta que cuál es la diferencia en relación a la inocuidad entre un producto orgánico y un producto normal. No hay diferencia, cualquier producto tiene que ser inocuo, porque la inocuidad no está relacionada con un producto orgánico o un producto normal, está relacionada con que ese alimento, cuando usted lo consume, no le vaya a hacer daño a la salud, sea orgánico o sea normal. Tal vez usted está pensando que un alimento orgánico que es producido sin plaguicidas, sin pesticidas, igual un alimento que es producido con pesticidas y plaguicidas, ellos tienen que estar en las dosis adecuadas para que no le causen un problema al consumidor. En Costa Rica todavía algo yo creo que falta en relación al consumo al análisis de productos, productos orgánicos, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que ir cambiando un poquito la dinámica y asegurarnos de que los alimentos aunque sean orgánicos o no sean orgánicos, todos tienen que tener iguales características. Sí, perdón. Diga. Y en el caso de un queso artesanal y un queso pasteurizado. Lo que en Costa Rica el queso artesanal tiene que estar pasteurizado igual. O sea, el artesanal significa que yo lo hago en un pequeño lugar que no tiene muchas condiciones de gran empresa, etcétera. Pero las condiciones de higiene, las condiciones de manipulación, que eso lo vamos a ver más adelante, las condiciones de procesamiento tienen que garantizar de igual manera que ese queso nunca le vaya a dar un problema a alguien de salud pública. Yo tuve una experiencia una vez que fui a un país cercano, me ofrecieron una comida que tenía queso y me dijeron, no, ese queso lo hacen unos artesanos de la zona de no sé dónde. Es buenísimo. Yo me comí la comida, a las 3 horas estaba en el hospital. Error mío, porque yo nunca pregunté si el queso la leche estuvo pasteurizada. Después me dijeron, no, nosotros no pasteurizamos la leche porque así es, pero a mí no me causa daño. Claro, yo no tengo la misma flora bacteriana que muchas personas que viven en ese país y que están acostumbradas a comer ese producto, ¿verdad? Como muchas veces uno hace caso omiso a eso y definitivamente usted tiene que asegurarse de dónde viene el queso, quién produjo el queso, que el producto esté certificado o que esté garantizado que nunca le va a hacer un daño a la salud. En Costa Rica, todos los productos lácteos, por ley, tienen que ser pasteurizados.
por la brucelosis, ¿verdad? Eso es una de las características que tiene. No sé si contesté a su pregunta. Sí, profe. Muchas gracias. Ok, bueno, esto es algo para que ustedes vean datos de lo que es la agroindustria costarricense, la importancia de la producción bananera, que ya alguien lo dijo. Costa Rica produjo en el 2019, no encontré datos del 2020, 120 millones de cajas de banano. Imagínense la cantidad de cajas. El sector bananero produce 40.000 empleos directos y 100.000 empleos indirectos. Y está en un 76% en la vertiente Caribe. Hay amenazas agronómicas como el Fusarium R4T, ¿verdad? Que está ahí latente, pero nada más vean el concepto del costo de producir 120 millones de cajas de producto de banano. Yo les voy a poner un par de videos para que ustedes los puedan ver se los pongo ahora en mediación virtual. Uno es sobre la producción de banano por Corvana. Corvana es la Corporación Bananera Nacional, para que ustedes puedan ir abriendo la percepción de qué es importante dentro de la agroindustria costarricense, dentro de la industria alimentaria. Y un segundo video que es de una producción colombiana, si no me equivoco, no conté nada acá, que es sobre producción de puré de banano. El puré de banano, en Costa Rica tenemos 4 o 5 grandes empresas que producen puré de banano para la exportación industrialmente, ¿verdad? Y genera un gran valor agregado. Ahí cuando hablamos de valor agregado, ¿qué es? Pasar de la materia prima a un producto transformado. ¿Cuánto vale la materia prima? ¿Cuánto vale el producto transformado? Esa diferencia en valor es el valor agregado, ¿verdad? A veces en la industria de la piña, del banano, ¿verdad? Hay banano de primera, de segunda, de tercera, de cuarta. Bueno, el banano de primera va como producto fresco. El banano de segunda, ¡bum!, producto nacional. Banano de tercera y cuarta, industrialización. ¿Por qué? Porque no cumple el estándar de tamaño, porque ya está un poquito golpeado, porque el banano tiene ciertas manchas que no cumplen. Entonces, lo que hace la industria es que lo transforma y le genera valor. Entonces, ustedes van a ver ese video y yo espero en la próxima clase conmigo que ustedes me hagan comentarios para poder entender un poquito la transformación. Okay. Y ustedes después vamos a hacer un trabajito ahí para que ustedes analicemos ese video. Esta es la piña, que también el valor de exportaciones es casi de $1 billón al año. 930 millones de dólares fue el valor de la producción y la exportación piñera en Costa Rica, en diferentes escalas. Vean abajo las escalas, van a la piña verde, piña media verde, hasta piña madura. Esto es muy importante porque dependiendo de donde yo vaya a exportar la piña, los que exportan la piña tienen que entender la fisiología del producto y ver cuándo es que la piña va a Estados Unidos, cuántos días necesita. Tienen que hacer los cálculos de cuánto tiempo va a madurar, ¿verdad? No es lo mismo mandar piña, por ejemplo, a Japón, que va a durar el barco 3 semanas y necesito que la piña esté muy verde para que llegue en el punto 5 y tenga todavía 2 niveles de madurez para que sea distribuida y puesta en el supermercado, etcétera. Es todo bastante científico, estas investigaciones. Ojalá que alguno de ustedes pueda hablarnos más de esto cuando les toque en la charla, cómo se exportan, digamos, cuáles son las condiciones de exportación de los productos frescos, todo lo que es manejo post cosecha es una área interesantísima, ¿verdad? Imagínense que yo exporto banano de Costa Rica a Rusia. Entonces, ¿cómo calculo yo qué condiciones tiene el barco, qué condiciones tiene el container donde va a ir el banano, cómo yo escojo el banano, cuál es el grado de madurez para que pueda llegar listo a los supermercados y pueda tener 2 semanas todavía de producción, ¿verdad? Eso es todo. Esos son algunos lugares de producción de piña en Costa Rica, ver la importancia que tiene la industria de la piña. Es algo muy interesante. Por ejemplo, yo hace unos años tuve la oportunidad de ir a Filipinas. Es un país que ellos tienen, el orgullo de ellos es el mango. Filipinas es uno de los mayores productores y exportadores de mango del mundo.
Cuando algunos llegan a Filipinas, todo es mango, bebida de mango, confites de mango, postre de mango, ensalada de mango, o sea, todo es mango. Ellos son súper orgullosos de tener un producto así y su industrialización. Y yo cuando veo en Costa Rica, nosotros lo que tenemos, ¿cuántos productos de piña tenemos nosotros? ¿Quién me puede mencionar algunos productos que haya visto en el mercado? Jaleas o mermeladas. Jugos de piña. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Algún otro? Piña deshidratada. Piña Algunos postres. deshidratada. Ajá. ¿Qué más? Piña deshidratada, ¿qué hay? Algunos postres. ¿Postres? Profe, inclusive la misma piña picada y empacada se considera como su producto, ¿verdad? Sí, como producto de valor agregado. Piña enlatada. Pero nosotros, digamos, donde usted llega, no sentimos que exista en Costa Rica una industria de transformación de la piña que sea importante, ¿verdad? Es que yo he tenido impresiones en algunos lados que llego, en ciertos países, donde el producto principal o es el banano, como en Ecuador, que uno ve que hay cajeta de banano, vino de banano, o el sirope de banano, todo es de banano. Y en Costa Rica nosotros no tenemos eso, y yo ahí se los dejo como una tarea para que ustedes, cuando hagan la exposición del proyecto de frutas y vegetales, en frutas, busquen oportunidades para iniciar emprendimientos a partir de la piña, ¿verdad? Nosotros podríamos tener gomitas de piña, confites de piña, conservas de piña, no sé cuántas cosas, porque somos uno de los países de mayor producción de piña en el mundo, ¿verdad? Es muy importante para la generación de empleo. Qué bueno que Costa Rica tuviera la piña y productos que den valor agregado de piña y de una manera más tradicional. Antes hablábamos del desempleo. En Costa Rica no es que haya desempleo, es que la gente no sabe qué hacer. Si todos supiéramos hacer algo y lo hiciéramos bien, posiblemente muchas de estas situaciones de desempleo en el país se mejorarían, porque cada uno podría comenzar a hacer en su casa un vino de piña, o una bebida fermentada de piña, una conserva, un puré de piña, y podría crecer con un pequeño emprendimiento, ir madurándolo y venderlo al turismo o a los mercados agrícolas que se dan, ¿verdad? Es cuestión de ponerlo. Esos son algunos productos de piña, piña deshidratada, aquí hay bebidas de piña, mermelada de piña, el café que ya vimos, ¿verdad? ¿Cuánto es el café? Yo les dejo de tarea que estudien bastante sobre las cosas de café, las marcas de café que tenemos, las gamas de café en Costa Rica. Vayan ustedes, son economistas agrícolas, tienen que conocer muy bien el mercado, qué productos hay, cuál es la tendencia de consumo, cuáles son las marcas preferidas, porque hacia eso van ustedes profesionalmente. Hablo exactamente del sector alimentario, ¿verdad? Este es el mapa mundial de café, aquí se lo pongo para que ustedes puedan tener la amplitud de mezclas de café que nosotros podríamos tener, por supuesto, sin dejar a un lado el café chorreado en Costa Rica, que tiene mis respetos, ¿verdad? Todo aquel que toma un buen café chorreado sale muy contento, como si se tomara el mejor capuchino o el mejor café latte, ¿verdad? Porque es una técnica tradicional costarricense y que tiene su tecnología, ¿verdad? Agua hirviendo a cierta temperatura, hay un proceso de extracción, de difusión de sabores y aromas, no está en el percolador durante 4 horas, se toma fresco como tiene que tomarse el café para conservar todos los aromas y los sabores, o sea, hay mucho. Aguacate, ¿verdad? Es también otro producto en este momento, Costa Rica, si alguien es de la zona de San Marcos o de la zona de Tarrazú, por ahí, yo creo que hay algunos productores que ya comienzan a dar sus primeros pasos para producir aguacate y exportarlo. Eso es muy controversial porque tenemos una gran demanda por México a nivel de país por haber frenado hace unos años la importación, pero es un mercado que está ahí postulado. Y hay nuevos productos, ¿verdad? Hay toda una nueva gama de productos que nosotros podríamos incorporar en nuestro quehacer y que hoy en día el Ministerio de Comercio, Procomer, ha incentivado, ha querido que se incentive la producción, algunos de ellos con éxito, otros no, como el mangostán, no sé si ustedes lo conocen, este es el mangostán,
Si no, tienen que irse a la Feria del Agricultor. Buenísimo, se lo recomiendo a cualquiera que no lo haya probado. ¿Verdad? Que es buenísimo. Ahí son Demasiado productos bueno. nuevos que hay todo un potencial de investigar. Cuando tengan la clase con la profesora Marcela Rodríguez, ella trabaja con pitaya. No sé si ustedes ya conocen la pitaya. La pitaya nosotros no la conocemos, sin embargo hay variedades de pitaya que son de origen costarricense, ¿verdad? De hecho hay una que se llama pitayas costarricensis, que la pitaya es una fruta en Nicaragua, se consume bastante, de muchas formas, en fresco, en mermelada, en aderezos, etcétera. La carambola, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estas frutitas que tienen? Antes se llamaban amor en bolsita, que le decían. Bueno, es una fruta también que lo propone Procomer como frutas prometedoras. Y ahí, digamos, frutas prometedoras, guanábana, maracuyá, la uchuva, perdón, y pecacuana, el pejibaye, la carambola, que pueden tener un potencial que podrían comenzar a producirse y podrían comenzar a exportarse y que, por supuesto, hay todo un potencial en lo que es la generación de darle valor agregado de industrias paralelas. Yo en mis proyectos de investigación hice un proyecto con el pejibaye, extracción de almidones, desarrollo de productos a base de pejibaye, y es un producto bastante prometedor. Es muy interesante. Y bueno, en Costa Rica, en el sector pecuario, Costa Rica, digamos, es un gran consumidor de carne. Sin embargo, muchas de las carnes porcinas y bovinas son importadas, ¿verdad? Acompañadas dentro de los tratados de libre comercio. Y, por ejemplo, en el 2016, 39% de la carne de pollo en la región fue producida en Costa Rica. En Nicaragua también somos un productor bastante de carne de pollo y exportador. También mucha de la carne porcina traída de Canadá y la carne de res de Nicaragua, ¿verdad? Hay algunos datos que tal vez a ustedes les pueden interesar. Yo les digo que estudien, ¿verdad? También la relación que existen, por ejemplo, de cereales, maíz, cuánto se produce, cuánto se transforma, el arroz, ¿verdad? Son datos que están ahí para que ustedes los vean. No hace falta tal vez que yo se los repita, pero que es importante tomar en cuenta, aún así hasta en el sector marino, ¿verdad? Que ustedes van a ver una clase de esos. Costa Rica tiene 10 veces más área marina que terrestre, ¿verdad? Nosotros deberíamos de ser una potencia, por lo menos centroamericana, en desarrollo del sector marino. No debería haber pobreza en las costas, ¿verdad? Porque podríamos tener tal vez organizado, mucho más organizado, todo lo que es la transformación, el uso adecuado y medido de nuestros recursos marinos y la industrialización de los mismos. Yo pienso que en las zonas costeras, que es en donde hay tanto desempleo, hay toda una oportunidad. Yo no conozco por qué no hay políticas más definidas sobre lo que es el sector marino y el aprovechamiento de los recursos. Si alguno lo sabe, le investiga, bienvenido. Y si no, el grupo que va a trabajar en eso, se los dejo de tarea, que busquen cuáles son las políticas en relación al aprovechamiento de los recursos marinos y las limitaciones. Lo único que vemos mucho es lo de la pesca por arrastre, que tiene sus pros y sus contras, y que detrás de eso hay muchísimos intereses de grandes empresas que tampoco los conozco ni quiero enterarme a veces. El mundo de los tubérculos, ¿verdad? Raíces y tubérculos como yuca, ñampí, tiquisque, malanga, ñame, ñampí, camote, jengibre también son de bastante importancia en la zona norte, y en algunas otras zonas del país, en Guapiles, se transforman, se procesan, tubérculos se exportan, algunos congelados con alta tecnología como IQ, que es ultra alta congelación, y que también en algunos supermercados, cuando uno va a Estados Unidos, ve productos ya empacados. Aquí en un momento había en los supermercados, solo que yo creo que el consumidor costarricense no pagó los precios que pedía la industria, ¿verdad? Para productos empaquetados para oye carne, no sé si lograron verlos ustedes, o yuca congelada, troceada. Pero bueno, es también toda una industria y una agroindustria que está por desarrollarse, ¿verdad? Algunos tubérculos, también elaboración de los hojuelas fritas, chips, ¿verdad? De algunas empresas, yuca precocida congelada, aquí lo vemos, ese es un producto que tuvo muy buena
aceptación en mercados internacionales. El ñampí, ¿verdad? No sé si aparte de olla carne, alguien más lo ha comido en hojuelas fritas, en chips. ¿Lo han probado? Sí, profe. Sí, yo sí. Está muy Y bien. alguna gente lo conoce como chamoy también. Son productos prometedores, el tiquisque y la malanga. También aquí lo pueden ver en cómo se transforma, ¿verdad? Y se venden en otros mercados. Hoy en día todos estos tubérculos, la yuca, el ñampí, el tiquisque, la malanga, se están estudiando el uso como harinas para mezclarlos con otros productos y para la gente que tiene problemas que no pueden comer gluten, es muy poca gente, pero bueno, los que no pueden tener harinas alternativas para la producción de algunos alimentos. Camote y jengibre también son importantes en la producción. Algunas zonas, San Ramón, San Carlos y los Chiles y Grecia y Upala, Pérez Celedón, etcétera, son productores de estos productos. También producimos cítricos. La zona norte es bastante favorecida en la producción de cítricos. Tenemos dos grandes empresas, grandes a nivel nacional, poderosas, que hacen la transformación de cítricos. Esa es una visita que ustedes, como economistas agrícolas, no pueden perderse, de entender cómo desde una naranja se puede aprovechar la semilla, la cáscara, la pulpa, la fibra, todo tiene un mercado, ¿verdad? Y a pesar de eso trabajan 24 horas al día, son empresas bastante innovadoras también y son generadoras de empleo nacional. La caña de azúcar, ¿verdad? También tenemos una alta producción de caña de azúcar, hay varios ingenios importantes en el país. También hay algunos lugares en donde procesan caña de azúcar para la producción de tape dulce, que todavía es importante en el consumo para bebidas o preparación de postres. Frutas, melón, papaya, sandía, eso lo vemos en la zona norte, la importancia que tiene, así como el cacao. Ok. Pues bueno, ahí les voy a dejar la clase, ¿verdad? Para que ustedes la tengan y la puedan leer con un par de lecturas que son complementarias a la sesión. No sé si alguno de ustedes tendrá alguna consulta adicional o quisiera agregar algo de cómo ven la importancia, ¿verdad?, de la transformación de los alimentos en el ámbito económico nacional y en la formación de ustedes como futuros economistas agrícolas. ¿Alguna observación, alguna pregunta? María Fernanda, Valeria, Fresia, Sebastián, Sofía, Ronald. No, profe. Bueno, de mi parte no, más bien muchísimas gracias y creo que Bueno, todo quedó bien. ¿Quedó claro? Michael, Pues claro, profe. Yalena, María. Claro, profe. Sí, profe, todo quedó claro. ¿Quedó claro? Bueno, chicos, vean, yo les voy a insistir en esto. A mí no me interesa. Lo que me interesa es que ustedes aprendan, ¿verdad? Que ustedes comiencen a adquirir conocimientos y comiencen a relacionar por qué es importante la industria de alimentos dentro de su formación. Muchos de ustedes van a ir a trabajar a la industria de alimentos. Es importante no que pasen los exámenes, sino que aprendan. Entonces, cualquier pregunta, cualquier duda, con muchísimo gusto. ¿Estamos? Gracias, profe. Muchísimas Bueno, gracias, profe. buen día. Gracias. Gracias, Creo que profe fue Martín. sustanciosa la clase, casi que hicimos todo el tiempo, pero bueno, yo creo que ya es hora de que descansen. Que estén bien. Buen día. Profe, Igualmente, profe. Igual, profe, gracias. Está bien, Gracias, muchas profe. gracias. profe, yo tenía una duda con las revistas que saben mediación. Ajá. No hay que hacer nada con ellas, o era leerlas nada más. Los artículos. Ajá. Sí, son para lectura complementaria. Ok, gracias. Con gusto. Profe, Sí. aclaro un segundo. Ahorita, cuando termine la clase. Sí, claro. Profe,
Voy a Pero pasar- puedes mostrar los grupos, porfa. Sí.